Tu forma de ver el mundo determina el mundo en el que vives. Si tú eres una persona que ve el mundo como que se está acabando, se está deteriorando, seguramente vives por ahí, ¿no? Si tú ves el mundo del otro lado, de una forma optimista o positiva, estoy seguro que en ese mundo es el que vas a empezar a construir y de esa forma le vas a sumar al mundo. Que podía aspirar a más y que todo estaba en mí. O sea, que el que tenía que hacer el cambio era yo, no era el mercado, no era un empleo, sino yo tenía que cambiar mi forma de pensar, mi forma de actuar. Realmente tenía que tomar acción. ¿Y cuál es el punto entonces en el que a partir de hoy la historia es diferente? ¿Qué te empezó a sacar a flote? Mi hija. Mi hija, por supuesto que siempre el verla, el pensar en ella, en el futuro, siempre me motiva a más. ¿Cuál es tu niño interior? ¿Cuál es mi niño interior? Es ese niño soñador, ese niño que emprende, ese niño que siempre, que no tiene límites en sus sueños y que siempre alcanza lo que puede. A mi papá le dio un derrame cerebral. Pero bueno, fue un tema que en medio de la crisis es complicado. Es muy, muy complicado. Que toda esa rachita que pasé la agradezco, aprendí mucho y me dio lecciones muy poderosas que ahora sé cuando tengo un mal momento o una mala racha, volteo hacia atrás y digo, esto es pasajero y esto no se compara con aquello. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Hoy tenemos con nosotros a Julio Candanosa y quiero que escuches esta entrevista, pero más que como entrevista, como un viaje hacia adentro, porque Julio ha atravesado las profundidades de la crisis financiera, las profundidades de problemas personales y aún así se ha reconstruido. Y quiero que descubramos juntos cuáles han sido las acciones, los pensamientos y las cosas que llevó Julio a cabo para transformarse, para reconstruirse y sobre todo para ayudar con tanta generosidad que lo caracteriza. Julio, bienvenido. Gracias, Sergio. Un gusto estar aquí contigo. Gracias, un placer. Oye, Julio, tú sabes que yo hago mi investigación para llegar a esta entrevista y estoy muy sorprendido porque prácticamente a todas las personas que les pregunté de ti, consistentemente me dieron más o menos las mismas respuestas y eso casi nunca me había pasado. Ok. Quiero leerte esto. ¿Sí? Es una grata sorpresa. Pero, por ejemplo, dicen, Julio es una persona interesada en ti, interesada en ayudar, presente. Le ve lo positivo a todo y es de esas personas que ayudan sin jamás contarlo. Manda audios diarios para motivarte, cambia tu vida, te ayuda a dejar el azúcar, a empezar de nuevo y ni siquiera lo menciona después. Eres tan detallista que hasta te fijas en cómo alguien pone los calcetines en la maleta o cómo se sienta en la silla. Y no por control, sino porque te importa, porque estás presente. Servicial por naturaleza, pero más que eso, ves el lado positivo a todo. A todo. Y cuando pregunté por tu mayor fortaleza, nadie lo dudó. Tu superpoder es ver la oportunidad donde nadie más la ve. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo recibes eso? Bueno, me siento vigilado. Veo que ya te contaron un poquito sobre mí, me conoces. Sí. Pero bueno, me siento bendecido por tener personas que perciben en mí esto que me compartes. De verdad, es muy grato escucharlo. Y sí, realmente sí soy una persona que ve el lado positivo. Fíjate, algo que he platicado con varios amigos o discutido amigos y conocidos es que muchos de ellos dicen, oye, es que este mundo cada vez está peor y cada vez está peor y no quiero tener hijos porque qué mundo les voy a dejar Claro. y mis nietos. Y yo pienso absolutamente al revés. Tu forma de ver el mundo determina el mundo en el que vives. Si tú eres una persona que ve el mundo como que se está acabando, se está deteriorando, seguramente vives por ahí, ¿no? Si tú ves el mundo del otro lado, de una forma optimista o positiva, estoy seguro que en ese mundo es el que vas a empezar a construir y de esa forma le vas a sumar al mundo. Empezando con una persona, con dos, con tres, con cuatro, y posteriormente sumar al mundo ese optimismo o positivismo que necesitamos para salir adelante. Así es. Sí, de acuerdo a cómo tú te sientas, es el entorno que vas moldeando alrededor, ¿no? Correcto, sí. Es correcto. Julio, vamos empezando con las preguntas un poco complicadas. Platícame un poquito de ti. Hace 10 años me comentaste que tuviste la peor crisis financiera que habías vivido y al mismo tiempo, más o menos en las mismas fechas, un problema de salud en tu familia. Uh-huh. Cuéntame qué ocurrió. Bueno, esa fue mi peor crisis financiera que tuve en mi vida y aprendí mucho.
digo, volviendo un poco al tema de ver el lado bueno, de verdad que ahora ver hacia atrás y darme cuenta de para qué sucedió o qué aprendí de ese momento es muy grato. Pero en su momento fue duro, fue complicado. Sí, hace unos 10 años pasé mi peor crisis financiera. Llegaban días en los que ese mismo día no tenía para comer. Ujú. Y es cierto, nadie lo sabía. Alguien por ahí te compartió que no comparto mis cosas buenas, pero en ese momento las malas tampoco. Y nadie sabía que estaba pasando por una mala racha. No tenía todavía como la capacidad de pedir ayuda. Y yo creía que nadie a mi alrededor tampoco podía ayudarme, ni financieramente, ni emocionalmente. Bueno, para mí era solamente un tema financiero, pero la verdad no era solo financiero, era emocional, era personal, era algo que dependía de mí. En esos días hubo momentos que vendía algún juguete que ya no usaba mi hija para comer ese mismo día. Había una página, me acuerdo, por internet, segunda mano, donde anunciaba un juguete, lo llevaba, me veía con el comprador, se lo entregaba y a veces, en serio, eran 100, 200 pesos. Pero esos 100 pesos eran para comer ese día. Y recuerdo mucho haber llegado a un Sam's a entregar un juguete, era un móvil que ya no usaba mi hija porque ya iba creciendo y dejando los juguetes. Sí. Y eran como 120 pesos, no se me olvida. Llegué, le gustó, lo vio y me dijo, ¿cuánto es lo menos? Ahí fue como, ay, o sea, esos 20 pesitos, Eran necesarios. sí, era la gasolina, ¿no? Con la que ya había Claro. ido a entregar el juguete o era para comer. Y hablar de 20 pesos puede parecer insignificante, pero en ese momento para mí hacía la diferencia. Y bueno, el tema era que llegué a ese punto y mi familia no lo sabía, mis amigos no. Yo estaba, digo, me separé hace 12 años, Ujú. tampoco lo sabía la mamá de mi hija. Y, y bueno, unos meses o semanas después, a mi papá le dio un derrame cerebral. Ujú. Un día me habló mi mamá, oye, tu papá se siente mal, ¿me ayudas a llevarlo al hospital? Va. Fui un poquito de malas, como que, Sí. ay, o sea, no me necesitas, ¿no? Fue Claro. mi pensamiento en ese instante. Tu reacción inicial. Sí, ya Ujú. llegué y vi a mi papá sentado en las escaleras, jamás lo había visto así como tan Aletargado. disperso. Ujú. Y bueno, costó un poquito de trabajo porque como que no quería o no reaccionaba bien. Lo llevamos al hospital y a final de cuentas yo me fui a trabajar y resultó que era un derrame cerebral. Se complicó un poco, no había un hospital donde lo pudieran atender. Bueno, recibimos apoyo familiar para llevarlo a un hospital particular. Un día o un par de días, no recuerdo cuánto fue, y después a un hospital público. Pero bueno, fue un tema que en medio de la crisis es complicado. Es muy, muy complicado. Sí. ¿Cuántos hermanos tienes, Julio? Dos. Dos hermanos. Soy el de en medio. Y tú eres el del medio. Sí. Y siento que te tomas ese rol, porque muchas veces no lo tomamos y nadie nos lo da, sino lo tomamos como ese rol de ser el que lidera, del que dice cómo se hacen las cosas o del que ve por los demás. ¿Cómo te sentías, que creo que estás en ese rol, en ese momento teniendo la crisis y teniendo la situación de tu papá? ¿Cómo lo enfrentabas o cómo se... Difícil. Un día casi me peleó con mi hermano, el mayor, afuera del hospital. Sí. En serio que llegó un guardia, me acuerdo muy bien, y yo, hey, por favor, váyanse para allá, papá, váyanse para allá. Estuvimos a punto de aliarnos, mi hermano y yo, para ir en contra del guardia, ¿no? Yo creo. Pero digo, obviamente es un reflejo de la tensión que había. Por Era supuesto. tensión, era preocupación, falta de dinero, falta de recursos, falta de cordura en ese momento. Y sí era complicado. Em, digo, soy el de en medio. Creo que nadie tiene una responsabilidad mayor a otro. Simplemente en ese momento, pues em, yo me guardaba mis problemas personales Sí. y pues trataba de enfocarme en el problema que nos atañía a la familia, ¿no? Pero sí, el guardarme mis cosas personales hacía que la tensión de mí hacia afuera fuera más fuerte. Claro. Julio, un poquito atrás, ¿y a qué se debió? Tú tienes un espíritu emprendedor impresionante. ¿A qué se debió esa crisis financiera? ¿Venías de un empleo o a un proyecto fallido? ¿Cómo llegaste a ese punto? Mm, fue un tema personal. Ujú. Ahora lo sé. Ahora sé que fue un tema de mentalidad y de control de emociones porque yo tenía ya unos 4 años, 5 años en el sector de los seguros. Sí. Había renunciado a mi último empleo que fue en un banco donde tenía sueldo, prestaciones, eh, bonos, comisiones, en fin. Ujú. Tenía cosas La seguras, seguridad laboral. sí, Ujú.
prestaciones, estaba casado, pagaba una casa y ella no trabajaba porque hacía su servicio social. Ok. Y en ese momento renuncié. O sea, sí, un poco loco, un poco aventurado, pero renuncié porque ese espíritu emprendedor me decía, oye, aquí no es tu lugar. Sí. Y y empecé a emprender en el sector de los seguros. Al cabo de 4 años fue cuando llegó esta crisis. Y me acuerdo mucho que ese espíritu emprendedor fue el que me sacó adelante porque fui a muchas entrevistas de trabajo, Sí. a varias. Necesitaba yo un ingreso y pues una forma segura de obtenerlo es en un empleo. Pero me acuerdo bien, llegaba a pedir empleo a una entrevista en la que yo me postulé y fueron varias. Y estaba sentado en la sala esperando a que me pasaran y algo raro No me encajabas. pasaba. Sí, Ujú. llegaba a la entrevista y parecía que estaba compitiendo o peleando contra el reclutador, porque me preguntaba y le contestaba de malas. Y en esos momentos me remontaba a unos años antes donde yo también reclutaba personas para que fueran asesores de seguros, Sí. los desarrollaba, los capacitaba y tenía un equipo con el cual yo ganaba. Y decía, ¿por qué vienen a una entrevista con esa pésima actitud si no quieren trabajar? Claro. Entonces me vi del otro lado. Ahí ya estaba yo pidiendo trabajo, contestando de malas y al final salía súper enojado, pero muy, muy, muy enojado. Y todo era por una frustración, Ujú. porque sabía que ya había renunciado a un empleo que, que podía aspirar a más y que todo estaba en mí. O sea, que el que tenía que hacer el cambio era yo, no era el mercado, no era un empleo, sino yo tenía que cambiar mi forma de pensar, mi forma de actuar. Realmente tenía que tomar acción para emprender y salir de esa racha. Ujú. Me costó más de un año esa racha, pero ahora digo, qué bueno que no regresé al mundo de antes porque me hubiera regresado otros 4 o 5 años en mis proyectos. Hubiera O mutilado el más. espíritu, ¿no? Sí, sí. Julio, ¿y cuál fue ese punto de no retorno? El decir, ok, estoy consciente entonces de que el problema soy yo, de adentro hacia afuera, no es el exterior, no es el ecosistema. ¿Y cuál es el punto entonces en el que a partir de hoy la historia es diferente? ¿Qué te empezó a sacar a flote? Mi hija. Ujú. Tengo una niña, al día de hoy tiene 12 años. En ese momento, bueno, tenía 2 años quizá. Y ahorita que lo preguntas, yo creo que em, ella estaba, bueno, que entrara al kinder que yo quería que fuera, para mí era muy importante invertir en su formación. O Sí. sea, más que la educación académica, su formación. Y la verdad, bueno, era una escuela que costaba cierto dinero. En lo particular, siempre estuve en pública, de kinder a universidad, siempre en escuela pública. Sin embargo, tenía una visión distinta para ella. Y bueno, esa fue una parte, ¿no? Mi hija, por supuesto, que siempre el verla, el pensar en ella, en el futuro, siempre me motiva a Sí. más. Pero fue la escuela. Dije, si sigo así, no voy a poder pagar la colegiatura de esa escuela. Estaba a un año de entrar. A meses. A Yo creo meses de entrar. bueno, sí, es que fue un poco más de un año esa racha. Ujú. Y la verdad es que yo te podría decir que por arte de magia, pero no, no es así. Algo pasó que unos meses antes de que ella fuera a entrar al kinder, todo se empezó a resolver, se empezó a solucionar, empecé a darme cuenta de las cosas que dejé de hacer, que por eso estaba fallando. No era porque no había ventas, no era porque los clientes no querían, era porque yo algo no estaba haciendo. ¿Y qué era? ¿Qué empezaste a hacer distinto? Tomar acción. La verdad, suena muy sencillo decir tomar acción, pero cuando estás en una zona de confort no lo ves. Dices, es que sí, todos los días estoy ocupado, paso horas buscando clientes, paso horas ocupado. Pero estar ocupado y ser productivo no es lo mismo. Ok. Una cosa es ocuparte y puedes estar todo el día, toda la semana, todo el año ocupado, pero ¿cuáles fueron tus resultados de esa ocupación? Entonces, fui más estratégico y siempre con una visión clara. En este caso, la escuela de mi hija me ayudó mucho, ¿no? Que es un cachito de todo lo que veía para ofrecerle a ella misma. Y bueno, pues al día de hoy te puedo decir que toda esa rachita que pasé la agradezco, aprendí mucho Ujú. y me dio lecciones muy poderosas que ahora sé cuando tengo un mal momento o una mala racha, volteo hacia atrás y digo, esto es pasajero y esto no se compara con aquello. Claro. Y Julio, por ejemplo,
Ahora que ayudas a tantas personas y que estás tan preocupado y tan presente en cómo vas, con qué te ayudo, siempre servicial, pero ¿cuál es el contraste contigo en esa época? No permitías tomar ayuda, ni siquiera lo mencionabas, Ujú. decir, oye, estoy bajoneado en este momento, necesito un poco de ayuda, necesito de una mano. ¿Cómo te sentías? ¿Qué pasaba en tu cabeza? Mira, bueno, ¿qué sentía en ese momento? Sentía que era lo correcto, lo que debía de hacer, porque yo era el fuerte, ¿no? Bueno, para mí mismo, mi propia visión de mí mismo era como que el fuerte y nada me duele y todo está bien, Sí, pero no lo comparto. Ahora, de este lado, hubiera querido que en ese momento tuviera a alguien, obviamente yo no estaba abierto, ¿no? Pero me habría encantado coincidir con alguna persona que me dijera, oye, ¿qué pasa? ¿Cómo te ayudo? Veo que tienes potencial para esto, pero tu resultado es así. O sabes qué, estás fallando en esto y necesitas capacitarte, necesitas tomar acción, necesitas juntarte con ciertas personas para crecer tu contexto, tu visión y tantas cosas que digo, pudieron haber cambiado o hubieran sido maravillosas, sí. pero bueno, si el hubiera existe o no, no importa. El tema es que hoy en el presente, a partir de esa experiencia, yo veo a otras personas y me nace esa pasión por ayudar, por compartir, por salir adelante, por dar lo que yo no tuve en esos momentos, digo, en esos momentos o antes, ¿no? Ahora me enfoco mucho en el emprendimiento, en apoyar a otras personas, ya sea a través de capacitación, de talleres, de cursos, de financiamiento o de lo que se requiera, porque me habría encantado que alguien lo hiciera hace 10 o 15 o 20 años quizá, o incluso hasta más tiempo, hasta 30 quizá. Sí. Platicábamos en la semana y yo te preguntaba cuál era tu mensaje, cuál es ese punto que quieres compartir con los demás. Y efectivamente me decías, oye, a mí me hubiera encantado que alguien me dijera cómo hacer lo que me acabas de Ujú. decir. ¿Tú te sientes hoy calificado moralmente, profesionalmente, como para ir ayudando a otros a empezar su camino? ¿Qué es lo que te da esa validez en ti mismo? Sí, mucho tiempo tenía ese síndrome del impostor. Ujú. O sea, pero ¿cómo voy a ser yo el que ayude a otros emprendedores? ¿Cómo voy a ser yo? Mira, siempre en el camino va a haber personas a las que tú puedas ayudar, de las que tú puedes ser un maestro. Y siempre va a haber personas de las que tú puedes ser el alumno. Entonces, ¿hacia dónde te estás enfocando? ¿Hacia el lado negativo, diciendo, oye, allá hay grandes empresarios que facturan 100 o 1000 veces más que yo y no los puedo apoyar en este momento, quizá? ¿O quieres ver aquella parte de personas o de la población que sí puedes aportar tú? Ujú. Otra vez, volviendo al tema optimista o al pesimista. Y por mucho tiempo me detuve a apoyar a otros en el tema de emprendimiento, Sí. pero ahora, bueno, estoy totalmente convencido que hay mucho por hacer, que hay muchas personas a las que puedo apoyar. Yo me enfoco principalmente en esos emprendedores iniciales o en esos empleados que quieren emprender, como yo lo hice en un momento, o emprendedores que ya tienen un negocio, pero son autoempleados de su propio negocio. Sí. ¿Cómo los puedo ayudar? Bueno, me gusta mucho trabajar en la creación de nuevos proyectos, de ideas. Si alguien me sugiere una propuesta de negocio, créeme, me puedo pasar horas y horas y horas planeando y pensando y soñando y a lo mejor ese día hasta me duermo tarde nada más porque llego a la cama, me acuesto y me quedo pensando qué podríamos hacer. Y es algo que podría hacer incluso sin una remuneración. Y Ujú. creo que eso es pasión y qué mejor que trabajar y vivir de tu pasión. Por supuesto. Cuando platicábamos, me decías, oye, ¿sabes qué? Yo acabo de dar un curso en un anexo, un centro de rehabilitación, Ujú. y estabas preocupado, genuinamente preocupado, porque las personas normalmente reinciden y reinciden. Sí. Y es ahí donde yo captaba un poco tu mensaje, es, ¿qué les ofreces tú? Y me decías, les ofrezco la posibilidad de hacer algo más que los lleve a crecer como seres humanos o como profesionistas o como personas para evitar ese mundo negativo y vayan hacia lo positivo, ¿no? ¿Qué motiva eso? Platícame un poco más. Sí, esa es la parte de las partes más bonitas del emprendimiento Ujú. o de mi proyecto. Fui a un centro de rehabilitación a brindar un taller de emprendimiento para darles herramientas y que cambie la historia que suele suceder. Porque en un centro de rehabilitación, si hay 100 personas, en algún momento salen las 100, pero una tasa muy alta reincide Ujú. nuevamente en drogas, en vicios, en alcohol y vuelven al centro de rehabilitación o ni siquiera vuelven, pero muchos reinciden. ¿Por qué?
Bueno, hay muchos factores, ¿no? Pero uno de ellos es porque salen, regresan al mismo contexto, con las mismas personas, se mantienen ocupados en lo que se ocupaban anteriormente. Sí. Entonces, el brindarles una herramienta que les permita sumar a la sociedad cuando salgan, porque van a estar ocupados en un negocio que va a producir, que va a brindar productos o servicios a la sociedad, en vez de restarle, porque muchas veces tienden a delinquir o a ir al crimen organizado y reincidir en las drogas. No es una regla, pero es algo que es una realidad. Es una tasa de reincidencia muy alta lo que sucede. Y bueno, el tener herramientas puede hacer un mejor mundo. Si nos vamos al principio, tú ves un mundo que está cayendo o un mundo que está creciendo. Independientemente de cómo lo veas, ¿qué estás haciendo para tener un mejor mundo? Y ese es mi granito de arena en el caso del centro de rehabilitación. Sí. Obviamente no basta un taller, no es suficiente. Hay que dar seguimiento y seguimiento y seguimiento y seguimiento hasta que se consiga el objetivo principal. Y esto no queda, o este proyecto no queda en un centro de rehabilitación. El proyecto se está trabajando también para llevarlo a cabo en albergues, donde hay niños de 0 meses o de 1 mes hasta 18 años. ¿Qué pasa con esos niños? Una similitud con el centro de rehabilitación. A los 18 años salen de ese albergue y ¿a dónde van? A conseguir trabajo, a buscar una nueva familia. Y muchas veces ellos buscan, más que un trabajo, buscan un lugar donde se sientan queridos, donde se sientan escuchados. Sí. Y muchas veces se sienten escuchados con el crimen organizado. Claro, en el lado oscuro, ¿no? Sí, porque ellos les dan protección, les dan dinero, les dan seguridad y no lo encuentran en otros lados. ¿Cómo cambiarlo? Les dan una identidad, ¿no? Sí, exacto. Y a través del emprendimiento, con este programa que queremos hacer una colaboración con el DIF para entrar a estos albergues, pretendemos que antes de los 18 años ya tengan un negocio bien establecido, un negocio definido con un modelo rentable, para que en cuanto salgan, ya ni siquiera pase por su cabeza el buscar pues al crimen organizado, o que los busquen, porque van a estar ocupados y productivos. Por supuesto, en un ecosistema más sano. Sí. ¿Y tú crees, hemos platicado y sé que tienes algunas inversiones, sé que te gusta la parte de inversión y ahorita lo mencionaste, una parte es ser el dueño de negocio, esclavizado a ser dueño de negocio, y otra parte es ser el inversionista. ¿Tú crees que emprender es para todos y ese rol de emprendedor es para todos? Me cuesta trabajo responderlo, pero no, no es para todos. Mucho tiempo he dicho que sí, que cualquiera puede emprender y... O sea, en el fondo quiero pensar que sí, porque soy esa persona optimista que todo el mundo puede emprender, pero en la realidad me he dado cuenta que no es para todos. Digo, y está bien, no pasa nada. O sea, los dos caminos son buenos. El camino del empleado, el camino del emprendedor son buenos. Simplemente, si vemos una estadística de las personas más ricas del mundo, sí. O sea, de 100 millonarios, quizá uno o menos fue empleado, ¿no? Y no se trata de medirlo en dinero, simplemente es una referencia del alcance o de la visión que puedes tener como emprendedor y como empleado. Es cierto, el empleado tiene mucha estabilidad. Sí. Tú quieres estabilidad, es perfecto. Un emprendedor no busca la estabilidad o no la va a tener. Va a tener altibajos, eso es normal, es una montaña rusa, no es una carrera de 100 metros planos. Es un proceso de descubrimiento, ¿no? Te vas a descubrir, vas a caer, vas a tropezar quizá 1, 2, 3 veces, sí. Pero la recompensa lo vale, lo vale. ¿Y el paso natural para un emprendedor sería después ser el inversionista? Es decir, ir delegando hacia otros, ¿o cómo lo ves tú? Sí, primero tienes la idea, la desarrollas, eres el emprendedor y eres el autoempleado. El ejecutor de todo, sí. Sí, eres el hombre de orquesta, sí. Porque tú haces absolutamente todo. A veces salir de ahí es un camino más difícil que emprender, porque es un círculo en el que dices, oye, si le pago a alguien, me quedo sin dinero para invertir aquí o para volver a surtir. Y por eso hay que empezar con el pie derecho, organizados, con estructura. Eso sería lo ideal y es con lo que procuro ayudar yo a las personas. Pero ya que eres el autoempleado, el siguiente nivel es delegar. A lo mejor te dedicas más a un tema de relaciones públicas y en algún momento emprendes otro nuevo negocio y ya te conviertes en ese empresario que tiene varias líneas o varias fuentes de ingreso que está coordinando nada más. Sí.
Y tienes tiempo de explorar otras ideas. Sí. Y tienes tiempo de invertir también. Por O supuesto, sea, de tienes los invertir en recursos, nuevas... claro. Tiempo y recursos, Sí. ¿no? Sí. Así es. En este invertir, hay algo que me llamó mucho la atención y es que ahora eres autor de un libro. Platícame un poco de tu libro. Claro que sí. Este libro nació hace un par de años, o lo empecé a escribir hace un par de años, un poquito más. Lo dejé en pausa y lo retomé ya en este 2025. Se llama Gladiador Legendario en la vida y los negocios. Sí. Y es un libro de emprendimiento, precisamente porque es algo que me apasiona. Un libro de emprendimiento basado en hechos reales, experiencias propias, experiencias de otros empresarios, todo contado a través de un personaje. El personaje es este gladiador legendario, que si bien sí es un gladiador de la antigua Roma, Ajá. llega por temas que puedes descubrir cuando lo leas, llega a esta era digital. Y aquí se enfrenta a nuevos retos, tanto en la vida como en los negocios. Nada diferente a lo que hace un emprendedor. Imagina, este centro de rehabilitación al que fui, Sí. ellos salen del centro de rehabilitación y buscan un nuevo contexto para no volverse a contaminar de las drogas, ¿no? O de sus vicios. Al buscar un nuevo contexto, que puede ser una nueva casa, una nueva ciudad, un nuevo país, como irte a Estados Unidos, llegas a veces en ceros, sin conocer, sin entender el ecosistema, sin entender cómo funciona ahí el estilo de vida. Y eso mismo le sucedió a este gladiador. Sí. O sea, es totalmente natural a lo que le pasa a cualquier emprendedor. Qué interesante. Tiene su propio viaje, ¿no? Sí. Ok, Julio. Fíjate, Julio, que tuve la oportunidad de conocerte tiempo atrás y, ok, no habíamos tenido mucho tema de plática. Te había preguntado cuando te conocí, ¿qué estarías haciendo si no estuvieras trabajando por dinero? No sé si lo recuerdas. Entonces, yo iba encaminado a cuál es tu propósito, cuál es tu pasión. Ujú. Pero curiosamente, como que cierras la pinza o hace clic cuando te escucho dar una conferencia. Estuvimos en México hace unas semanas y te escucho dar una conferencia que me gustó mucho el inicio porque dices, ya te vi, ya te encontré y ya te descubrí, y tú estás allá y te vi, te ubiqué, ¿no? Y le estás hablando al niño que quería ser policía, al que quería ser bombero, etcétera, etcétera. Y hablaste en esa conferencia de ese niño interior. Entonces a mí me hizo clic con lo que te preguntaba al inicio. Ese niño interior era legítimo, era auténtico con lo que quiere ser. No se está midiendo ni en dinero, ni en éxito, ni en nada de eso, Sí. sino que cuál es su misión o cuál es su propósito. ¿Cuál es tu niño interior? Mira, me hiciste recordar un momento de emprendimiento, el emprendimiento más antiguo del que tengo memoria quizá, o el segundo. Bueno, el primero, sí, mi niño interior es un niño emprendedor, de verdad. Okay. En primero de primaria, recuerdo que mis papás tenían una papelería y de repente había por ahí una copia con un toro de Chicago Bulls. En ese tiempo Michael Jordan, Sí, era el top. Y bueno, lo coloreé, lo pegué de portada en un cuaderno, le gustó a alguien más y empecé a venderlos. Porque me dijo, oye, tráeme uno. Ah, sí, ¿lo quieres en blanco o lo coloreo? En blanco cuesta tanto y coloreado tanto. Y ya empecé a vender hojas y luego otros, unos en blanco, otros con color. Y aprovechando que tenían papelería mis papás, a veces también me llevaba lápices. Sí. Entonces, si el lápiz, no sé, costaba 3 pesos, lo vendía en 3.50. Y aparte de que ganar esos 50 centavos, mi mamá me daba un porcentaje también por la venta, ¿no? Entonces empezaba a vender y me gustaba ese tema de emprender. Un emprendimiento rápido quizá, o de repente temporal. Iba, venía, vendía algunas cosas, sacapuntas, cosas así. Y en algún punto, en esa misma papelería, me acuerdo que ese fue mi primer fracaso, digamos, de emprendimiento. Recuerdo que tenía un libro para colorear del Rico MacPato, Ajá. hablando de dinero, por cierto, y me gustó mucho cómo lo pinté porque tenía una caja de plumones muy extensa, pues tenían papelería, era sencillo tener plumones de buena calidad. Sí. Los dibujé, me gustó y le dije a mi hermano el mayor. Bueno, el chico no había nacido todavía, entonces al mayor le dije, mira, tengo una idea, voy a colorear todos estos y los voy a pegar afuera y los voy a vender a 5 pesos. Y me acuerdo que él me dijo, sus palabras exactas no, pero lo que me hizo sentir sí recuerdo y fue como desprecio, ¿no? Oye, pero ¿cómo haces eso? Pero no, claro que no, ¿quién lo va a comprar? Digo, y no lo culpo, ¿no? Simplemente fue una reacción también de niño que en ese momento me lo dijo y no es lo que sucede, sino cómo interpretas lo que sucede. Sí. Y a esa edad yo no tenía el nivel de conciencia suficiente
para, para darme cuenta que en la vida real eso pasa, ¿no? Tienes un emprendimiento, una idea y te juzgan de loco, pero no importa, a pesar de eso, ve, da el siguiente paso, avanza y puedes tener mucho éxito. En ese momento fracasó mi emprendimiento de vender dibujos porque se lo compartí a mi mamá minutos después y me dijo una reacción similar. Dije, mi hermano ya le Ni siquiera conté. lo intentaste. Ni siquiera lo intenté. Ujú. Es correcto. Y ese fue mi primer fracaso en el emprendimiento a los 6, 7 años quizá. Ujú. Y pues volviendo a la pregunta, ¿cuál es mi niño interior? Es ese niño soñador, ese niño que emprende, ese niño que siempre, que no tiene límites en sus sueños y que Ujú. siempre alcanza lo que puede. Ok. Y lo estás viviendo. Sí. Sí. Ahora lo vives. Ok. Y sé que eres un buen papá, un papá muy presente, muy consciente. Entonces, ¿cómo crees que te percibe tu hija respecto a la persecución de tus sueños? Bueno, a veces pienso que mi hija, o suele haber una frase que dicen, ojalá fuera tan rico como mi hija cree que soy, ¿no? Ok. Pero bueno, obviamente, con mi hija tenemos proyectos, tenemos sueños, tenemos planes, somos cómplices Ujú. en algunas cosas. Y por supuesto que le muestro esa parte positiva a ella para que también se atreva a soñar sin límites y que no tenga esa presión social de decir, no, esto no lo puedo hacer porque me dijeron que era imposible ser millonaria a los 18 años, ¿no? Claro. O X cosa. Y bueno, ella me ve, es que tendríamos que preguntárselo a ella. Claro, por supuesto. Pero bueno, yo creo que la relación que tengo es muy buena. Sí. Vive con su mamá, somos casi vecinos, la veo casi a diario también. Y somos amigos. O sea, yo sé que mucha gente dice no seas amigo de tus hijos. Yo, en lo personal, sí soy amigo de mi hija. Alguna vez en una carta que me hizo también me dijo, oye, como gracias papá por ser esto, esto, eso, y por ser mi hermano, porque juegas conmigo. Y, o sea, como diciendo que también juegas el rol de hermano, ¿no? Sí. Porque sí, siempre me he convertido en niño Ujú. cuando estoy jugando con ella, cuando estoy interactuando con ella. Obviamente, ella sabe que soy su papá, ¿no? O sea, hay momentos en los que cambia ese chip, pero cuando es tiempo de jugar, jugamos. Y cuando ella tenía 3 años, yo me convertía en un niño de 3 años. Ahora tiene 12, me convierto en un adolescente de 12 años y platicamos y jugamos de acuerdo a su nivel de conciencia. Y en otros momentos, bueno, obviamente habrá que ser el papá, pero me ve como pues un buen ejemplo, vamos a decirlo. Claro. ¿Cómo hablas con ella cuando hay que ser el papá? ¿Cómo es la comunicación? ¿Lideras con un ejemplo, una metáfora, le das una lección? ¿Cómo es? Creo que el ejemplo más complicado para mí, o cuando me cayó el 20, fue cuando dije, mi hija en algún momento va a elegir pareja. Ujú. ¿Y qué puedo hacer yo? Digo, en su momento no le voy a decir, oye, esta persona sí, esta persona no, o cámbialo. Dije, ching, ¿qué puedo hacer yo? Y caí en cuenta que lo que mejor podía hacer es darle el ejemplo. No decirle algo, ¿no? Sino darle el ejemplo. Y ahora, bueno, o a partir de ese momento, me convertí en una persona más caballerosa. O sea, Ok. alguien que, no solo con mi hija, ¿no? Obviamente le abro la puerta del carro y cositas así, o pequeños detalles, pero que ella lo vea en mí. Es decir, Pones un listón alto. le estoy poniendo ese listón alto, porque ya, o sea, siempre vamos a buscar de aquí para arriba, ¿no? Siempre. A mi mamá le he dicho, oye, todas tus nueras tienen algo de ti. Y no me refiero a todas mis novias, sino de los 3 hermanos, ¿no? Sí. Porque de forma inconsciente buscamos lo conocido. Y lo conocido es lo que tuviste en casa, tu mamá, tu papá, o la referencia de autoridad que hayas tenido, algún maestro, incluso la televisión, ¿no? Puede ser tu referencia de autoridad. Y si para mi hija el estándar es alto, pues va a buscar algo de ahí para arriba. No me refiero solo a lo económico, sino a la atención, cómo ve que yo trato a otras mujeres, Ujú. incluso la relación con su mamá. Sí. O sea, también mejoró porque me di cuenta de eso, ¿no? Si tengo una discusión con su mamá, va a ser algo natural, algo normal para ella y Claro. va a buscarlo en algún momento. Normalizar ese Entonces entorno, trato ¿no? de comunicarme con ella a través del ejemplo, de hechos. Es complicado, hay veces que no me doy cuenta y digo, chin, ¿por qué hice esto? ¿O por qué enfrente de ella, no? Pero es la forma que procuro de comunicarme con Hannah. Excelente. Julio,
Y, por ejemplo, cuando estabas, hace 10 años, tuviste esta crisis y pasa lo de tu papá, entonces tomas este rol de hijo y tratar de solucionarlo, ¿no? ¿Cómo te ves en 10 años eh, hacia el interior de tu familia? ¿Dónde ves a tu hija? ¿Dónde ves a tu familia? ¿Cómo ves tu círculo o ese ambiente que tú mismo estás propiciando o generando? Uy, por supuesto que muy bonito, ¿no? Siempre me encanta soñar, ver a futuro, hacer planes, y así sea a un mes, a un año, a 5, a 10, por supuesto que siempre lo veo maravilloso, pero bueno, veo, veo un contexto más libre financieramente, demasiado libre financieramente, para entonces ya no tomar decisiones en base al dinero, Sí. sino tomar decisiones tanto en la familia personal, con mi hija, en el contexto cercano, tomar decisiones en base a la pasión o a cómo puedo contribuir más a otras personas, ¿sí? Porque realmente em, tomar decisiones o decidir a dónde comer, decidir a dónde viajar o cuándo viajar en base al dinero, pues no es tener libertad financiera. Ujú. Por más que digas, voy a ir a tal parte del mundo, si tienes que limitarte en otros aspectos o tienes que esperar a que llegue cierta fecha para que suceda este viaje, pues no estás tan libre financieramente, ¿no? Ujú. O no, a veces no es financieramente nada más, sino un tema de tiempo que es mucho más valioso que el dinero. Y en 10 años, pues veo a mi hija con 22 años, ya bastante grande, digo, si la comparo con la edad actual, y la veo emprendiendo, por supuesto. Ella, eh, no sé si vaya a estudiar una carrera o no, porque para mí la carrera tradicional o la formación tradicional ya no es tan relevante. Ujú. Es importante que se forme todo el tiempo de forma permanente, pero no a través de la educación tradicional, no precisamente. Si lo elige, yo la voy a apoyar. Pero si no, a lo mejor ya tendrá algún negocio o negocios o estará emprendiendo y aportando a través de los negocios o contribuyendo a partir de los negocios con el mundo. Claro está. ¿Qué es para ti cuando mencionas libertad financiera? Entonces, ¿a qué te refieres más? ¿Al tiempo libre que tienes para hacer lo que te da felicidad o lo que te da propósito? ¿O a la holgura económica? ¿A qué te refieres con ello? No, el tiempo. Definitivamente el recurso más valioso que cualquier persona tiene es el tiempo, Ujú. y el dinero ayuda a tener tiempo. No te garantiza, el dinero no te garantiza el tiempo. Ujú. Por eso, esa libertad, si hablamos financieramente, pues por supuesto, el dinero te ayuda a poder delegar tus negocios, te ayuda a poder invertir, te ayuda a poder generar rendimientos, pero pues no lo es todo. Si tienes dinero y al final no tienes tiempo, no tienes con quién compartir, mm, pues ya queda en segundo plano ese dinero. Entonces no hay forma de separarlo. Libertad financiera con libertad de tiempo y con ese contexto adecuado con quien puedas compartir. No siempre, o sea, compartir con una pareja o con la familia. También compartir con otros como a través del emprendimiento. Puedo compartir con otros emprendedores mis proyectos, mis ideas e invertir en sus proyectos también para que ellos a su vez hagan lo mismo con otras personas. Por supuesto. Me gusta mucho la idea. Julio, este podcast se llama Los Puentes que Cruzamos porque precisamente invito a personas como tú que nos muestran cuál ha sido el puente más complicado de cruzar, porque sabemos que cuando uno tiene una situación que tienes que enfrentar y a lo mejor le vamos dando la vuelta porque escuchamos esa vocecita del no se puede, es imposible, qué dirán, etcétera, etcétera, pues le damos un valor y está en ese abismo, ¿sí? En el miedo o la distancia que hay entre lo que yo quiero ser, la vida Ujú. mejor, y cuando voy y la tomo, cómo llego a la otra orilla de ese abismo. Por eso es el puente que cruzamos. ¿Qué le dirías tú a todos esos emprendedores, a todos esos niños interiores, a todos el que sabe que tiene que hacer algo y que no se atreve a dar el primer paso por la razón que sea? ¿Qué le dirías para que sí inicie su camino? Bueno, que, que recuerdes a ese niño, o sea, que reconectes con ese niño de 5, 6, 8 años, 10, y que te atrevas a soñar en grande. Ujú. No importa si al día de hoy lo has conseguido o no lo has conseguido, todo empieza aquí, todo empieza con una idea. Y si te atreves a soñar en grande, entonces ya hiciste el primer paso. Lo siguiente es tomar acción. No lo vas a conseguir en un día. Va a tomar tiempo, pero no querrás esperarte otros
30 años o 20 o 40 para alcanzar esos sueños, ¿sí? Entonces, ¿por qué no desde hoy reconectar con esos sueños que tenías de niño o con esos nuevos sueños que surgen a partir de hoy, con ese niño con barba que eres? Sí. Y empezar un paso a la vez, un paso a la vez. Para correr un maratón, tienes que dar un paso, seguido de otro y de otro y de otro. No vas a llegar a la meta con un solo brinco. Y el emprendimiento o cualquier sueño puede ser un maratón que necesitas dar ese primer paso, salir de la meta para entonces llegar al punto. Si nunca lo intentas, entonces pues no tiene sentido. Por supuesto. Muchas gracias, Julio. Gracias por compartirnos. ¿De qué, Sergio? Es placer. un honor estar aquí y gracias por este espacio para compartir. Ha sido un placer, amigo. Gracias. Si este episodio dejó algo que resuena en tu interior, si despertó en ti la certeza de que tu momento de cruzar no puede esperar más, entonces te invito a dar ese primer paso. Suscríbete al podcast, califícalo con 5 estrellas para que juntos llevemos este mensaje a más personas.